Hola, buenos días, don Rodrigo y Rodrigo Andrés. Muchísimas gracias por la oportunidad y también por sus generosos comentarios. Aquí estoy a la orden para que conversemos de todos los asuntos que ustedes gusten. Saben perfectamente que me gusta muchísimo poder participar en este programa, que considero de lo mejor que hay en toda la región y bueno, los felicito porque cada vez han ido creciendo y han ido mejorando sus instalaciones, su capacidad. La verdad es que me siento muy contento y especialmente porque me puedo comunicar con la gente de la región, de mi región de origen, donde tengo tanta gente que quiero muchísimo. Don Carlos, muchísimas gracias, un gusto saludarlo, Rodrigo Andrés Moya. Don Carlos, vamos a hablar de la Federación Costarricense de Fútbol, pero antes de eso, no podemos conversar con Carlos Ricardo Benavides sin dejar de preguntarle por la Angostura, el tramo Limonal Barranca. Don Carlos Ricardo, una opinión suya, un criterio por todo lo que ha pasado, lo que no ha pasado y todo este contexto que parece que se complica, el tema Limonal Barranca y por supuesto incluido también el tramo de la Angostura. Señor Benavides Jiménez, lo escuchamos. Gracias, Rodrigo. Sí, efectivamente a mí me tiene muy preocupado el tema de la construcción de la Angostura. Esa obra, como todos sabemos, quedó a medio palo. Solo se hizo la parte, digamos, nueva que va por el lado de la playa, entre la vuelta de la Angostura y, quiero decir, entre la vuelta de Chacarita y, digamos, el ingreso al 20 de noviembre. Eso se avanzó por el lado de la playa, pero la parte sustancial, la parte más relevante, que es la parte de lo que conocemos como la Angostura propiamente, no se ha avanzado mayor cosa. Las expropiaciones están listas. Sin embargo, sabemos, creo que todos, que la empresa que estaba a cargo, H. Solís, básicamente quedó sin capacidad económica para realizar o para terminar las obras y ha quedado eso a medio palo. Mi preocupación es cuál va a ser la decisión del gobierno para poder terminar esa obra. Esa obra estaba financiada o está financiada todavía por el Banco Interamericano de Desarrollo. La totalidad de la obra está debidamente financiada. Ahora sabemos que el gobierno no procedió o no hubo una cesión del derecho de la construcción de H. Solís a dos empresas que estaban interesadas en continuar la obra, una mexicana y una china. Tenemos claro que el gobierno ya descartó eso. Tenemos claro que el gobierno va a sacar una nueva licitación para poder terminar esa construcción, pero lo que más preocupado me tiene no es solo que ahora con la nueva licitación, pues evidentemente se va a tardar mucho más tiempo que si se hubiera cedido el contrato de construcción, y ese tiempo, por supuesto, que es lamentable. Sin embargo, también tengo que aclarar, no es culpa del gobierno que eso se vaya a trazar más, es una circunstancia que no depende del gobierno, pero la parte que sí me parece preocupante y sí dependerá del gobierno es que he leído en un medio de comunicación que el gobierno está pensando en cambiarle la fuente de financiamiento. Es decir, una obra que ya está financiada por el BID, eh, trasladar ese financiamiento del BID a la carretera de San Carlos o a San Carlos y recurrir a otro sistema de financiamiento para lo que falta de la Angostura, y eso sí francamente me preocupa. En la administración pública costarricense conseguir recursos no es sencillo. eh, Proceder con los bancos si fuera algún sistema internacional de crédito tampoco es sencillo, y entonces me preocupa mucho eso que leí y francamente es algo que debe de tenernos en alerta. Yo preferiría, por supuesto, que se mantenga el financiamiento con el Banco Interamericano. Para eso está esa plata, para eso se peleó por esa plata, y realmente espero que el Ministerio de Obras Públicas tome una buena decisión
y no nos deje en banca por un montón de tiempo sin carretera por falta de recursos económicos. Efectivamente, don Carlos Ricardo, y es que esto no es que se leyó en un periódico, nosotros escuchamos de la propia voz en conferencia de prensa al señor presidente diciéndole al país, bueno, estamos buscando financiamiento porque ya se acabó y esto vamos a ver cómo lo hacemos, incluso primero hablaban de solo Limonal Barranca y nosotros le hicimos la consulta y la angostura e incluso la otra parte de Barranca para San Ramón, la ruta 1, la tan descuidada ruta 1 que usted como puntarenense conoce, y es cierto, ojalá que se tome, si es que bueno, ¿qué pasó con la plata que se tenía? ¿Por qué se tiene que ir para otro lado? Que esas movidas, para decirlo de una manera, y no estamos pensando mal, no queremos pensar mal, se hacen muy a menudo, se cambian los destinos, y estas cosas esperamos, y se lo hemos dicho con todo respeto al señor presidente, Punta Arenas hace tiempo está esperando esto, lo queremos y más que lo queremos, lo necesitamos, la ampliación para llegar a ese puerto, a esa provincia que el señor presidente dice querer tanto, de verdad, con hechos, con obras, con eso y que ojalá, y usted conoce mucho de esto, don Carlos Ricardo, a usted no le van a contar de cómo se hace y qué se ha hecho y qué se vendrá haciendo en este país. Por eso es que se lo pedimos y le decimos, usted tiene mucho conocimiento como para que diga esto no está bien o esto está bien, don Carlos Ricardo. Sí, no, le repito, a mí no me gusta ese cambio de financiamiento. La Angostura está financiada desde hace mucho rato. Ya se avanzó en la construcción de esa carretera, está diseñada para comenzar. Los planos y los detalles de la obra están terminados hace un par de años o más. Se hizo la sustitución de la cañería que tuvo que sustituirse, que muchos de ustedes habrán apreciado que habían construcciones al respecto. Hubo que cambiar toda la cañería que une la ciudad o el distrito primero con el resto de los distritos y que va por debajo de una parte de la Angostura. Eso también se hizo y falta terminarla. Ya las expropiaciones fundamentalmente se hicieron todas y eso está financiado. Es decir, el gobierno no tiene la culpa de que H. Solís, la empresa constructora, no haya podido seguir adelante. Lo que tiene ahora la responsabilidad del gobierno es de encontrar una nueva empresa constructora que, repito, en apariencia será una empresa nueva a través de una licitación. Esa es la forma legal de hacerlo, aunque va a durar un tiempo considerable. Pero repito, me preocupa la fuente de financiamiento al leer que ese dinero pretende trasladarse a la construcción de la carretera a San Carlos y dejar a Punta Arenas temporalmente sin financiamiento para la Angostura me preocuparía muchísimo y ojalá que eso no ocurra. Don Carlos Ricardo, la sugerencia suya, ¿qué se puede hacer? ¿Qué debe hacer Punta Arenas, provincia, y le hablo principalmente municipalidad, que el pueblo, quedarse viendo que estas cosas no están bien? ¿Cuál sería la posición suya? ¿Cómo podemos tratar de decirle al gobierno, eso no se vale, eso no lo haga? Mire, yo creo que lo primero es que nuestros diputados se sienten a hablar con los personeros del gobierno, Casa Presidencial, Ministerio de Obras Públicas y Transportes y le planteen mantener el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo que ya tiene la Angostura. No hace falta sustituirlo, ni tampoco deberían de desvestir un santo para vestir otro. Creo que las y los sancarleños merecen su carretera y yo creo que ojalá que sea en este gobierno que se haga, que se concrete lo que falta de la carretera a San Carlos, pero eso no debería requerir quitarle la plata a Punta Arenas del financiamiento del BID.
y creo que los diputados pueden hablar rápido y directamente con gobierno. Hay algunos de los diputados de oposición que evidentemente han venido apoyando al gobierno y yo supondría que ese apoyo no debe ser en buenos términos y hablando en política de la mejor forma, no debe ser gratuito, debe haber un cariño recíproco. Si estos diputados, repito, hay muchos de oposición o algunos de oposición que claramente le están ayudando al gobierno, lo vimos anoche con el voto de censura para don Nogui Acosta, que algunos diputados de Punta Arenas votaron en contra de la censura. Me queda claro que hay una relación importante con el gobierno, deberían de aprovechar esa relación importante con el gobierno para sentarse a hablar con ellos y decirles, señores, no nos desfinancien la angostura, por favor, apuremos la licitación, aunque haya que hacerla nuevamente para lo que falta, pero no desfinanciemos la angostura. Don Carlos Ricardo, a usted también, en la última administración, don Carlos Alvarado, se le decía de gobierno. Sí, bueno, a mí me parece que uno debe asumir las responsabilidades cuando toma decisiones sin importarle lo que piensen los demás y hacer lo que hay que hacer. En el caso mío, claramente estuve de acuerdo con algunos proyectos que yo mismo había impulsado cuando era gobierno con don Oscar y con doña Laura. Y bueno, realmente ya nosotros hablamos mucho de eso. Defendimos un plan fiscal desde el gobierno de don Abel, pasando por el gobierno de doña Laura, y había quienes creían que por estar en oposición con Carlos Alvarado había que cambiar la posición y hacer lo contrario. A mí me hubiera dado mucha vergüenza hacer eso. Francamente he tratado en mi vida de ser una persona coherente y de mantener mi pensamiento y mi acción independientemente de que esté en gobierno o esté en oposición. A mí el populismo y la demagogia no me quedan bien. Y cuando hubo que hacer oposición también se usó oposición. Y por eso tengo la experiencia y las razones para decirlo. Igual con respecto a la angostura, que estamos hablando de la angostura, siempre dije que era un tema que lo había conversado con don Rodolfo Méndez Mata desde el día 1 de mi gestión, antes incluso de que él fuera ministro. Yo ya me había sentado a pedirle que se hiciera la angostura. Tuvimos un proceso de negociación política al respecto de la necesidad que tenía Punta Arenas al respecto, y don Rodolfo cumplió con eso, financió, porque él fue el que finalmente decidió meter la angostura dentro del proyecto de Limonal Barranca, y lo hizo. Y creo que esas son las cosas que en política hay que hacer, ser efectivos y jalar el mayor bienestar posible a todos los rincones del país, y en este caso concretamente a Punta Arenas. 8 de la mañana con 31 minutos, don Carlos Ricardo Benavides, lo tenemos en la línea telefónica.